Bienvenidos a un nuevo episodio de Boleto de Vuelta que en esta ocasión nos lleva a Francia, donde hace 30 años ocurrió la catástrofe del estadio de Furiani en la isla francesa de Córcega. Allí, un día de fiesta para los fanáticos del fútbol se convirtió en una pesadilla. El 5 de mayo de 1992, el Sporting Club Bastia recibía al Olympique de Marsella en las semifinales de la Copa de Francia. Para la ocasión, el estadio Armand Cesari de Furiani había duplicado su capacidad, pasando de 9.000 a 18.000 asientos. Y en tan solo una semana se había construido una enorme tribuna metálica para acoger a los numerosos aficionados. Incluso antes de que comenzara el partido, mientras el público empezaba a tomar asiento, los trabajadores seguían apretando tornillos. Varios funcionarios de seguridad se mostraron preocupados por el estado de la tribuna, que aún era inestable. Y efectivamente, al comenzar la transmisión televisiva, la tribuna se derrumbó. Los espectadores cayeron 15 metros. Esta catástrofe dejó 19 muertos y más de 2.300 heridos. Los responsables fueron condenados en 1995, 3 años después de la tragedia. La pena máxima era de 2 años de cárcel, pero la mayoría de las sentencias fueron reducidas en apelación. 3 décadas después, ¿se han curado las heridas? ¿Han cambiado las normas de seguridad? Esta es la historia. Las heridas del pasado cicatrizan lentamente y dejan marcas. Nada ha sido fácil y el dolor, que podría habernos devorado, terminó dándonos fuerzas. En el momento de la tragedia, el número de víctimas representaba el 1% de la población de la isla. Cada familia corsa tenía un pariente, amigo o conocido afectado por la catástrofe. Hace 30 años el sol se ocultaba y había un buen ambiente. Todos estábamos acostumbrados a ver a nuestras familias, a saludarlas. Y entonces vimos que la tribuna se cayó, pensábamos que era una ola, pero no veíamos que la multitud volviera a subir. Un poco a la derecha, un poco a la izquierda. Ese fue el principio. Ahí fue donde se dio. Y me caí derecho hacia abajo. Esa sensación de ser absorbido hacia el suelo y luego nada, un agujero negro. Tal vez perdí el conocimiento durante 2 segundos y el golpe abajo me despertó. Vimos personas perforadas. Había 2 personas, yo estaba en medio de ellas, que desafortunadamente fallecieron. Me sorprendió mucho el número de heridos que ya había ahí. Había personas en todos los corredores que estaban acostadas, que estaban heridas. No sabíamos realmente qué les pasaba. El personal médico estaba claramente desbordado. Entre las personas más gravemente afectadas se encuentra Paul Calassi. Hemorragia interna, fractura de vértebras. A los 43 años, su vida dio un giro. El fisioterapeuta venía y me decía: doble la pierna derecha, doble la pierna izquierda. Para mí, en mi cabeza, estaba doblando las piernas. No estaba al tanto de la paraplegia. Y lo supe cuando llegué al centro de rehabilitación. Paul Calassi tuvo que volver a aprender a hacer las acciones sencillas de la vida cotidiana. En 1992 trabajaba en la restauración, un oficio que había elegido y que le gustaba, una profesión que desde entonces le es imposible ejercer. Me habría encantado mantenerme ocupado, no físicamente, pero ser capaz de estar ahí para trabajar. En primer lugar, me habría gustado porque me habría dado algo que hacer. Uno se levanta por la mañana sin ningún propósito, no hay nada que hacer. Y no es como las vacaciones pagadas, es todo el año y es largo. A pesar de su paraplegia, Paul solía salir de su casa y tenía vida social.
pero en la última década su salud se ha deteriorado. Como consecuencia de las numerosas complicaciones derivadas de la tragedia, su pierna derecha tuvo que ser amputada, lo que redujo aún más su movilidad. No me es fácil desplazarme. Uno no se mueve, no hace ningún esfuerzo, no se cansa. Se deja llevar y ya. Al igual que Paul Calassi, las vidas y los cuerpos de las otras víctimas de Furiani también quedaron destrozados. Además de las heridas físicas, algunos quedaron con heridas invisibles, pero igual de devastadoras. Salut Didier. ¿Cómo vas-tu? Quel plaisir. ¿Y tú? Alors, qu'est-ce que tu fais par là? Didier Grassi era periodista en aquel momento. Estaba sentado con sus colegas en la zona de prensa de la Tribuna Norte. Sobrevivió de milagro. Gravemente herido, sufrió durante mucho tiempo de estrés postraumático, un término desconocido hace 30 años. Su encuentro con el psiquiatra Richard Redman le permitió poner palabras a estas cicatrices psicológicas. Fui a verte al final de la conferencia para que me dieras algunas explicaciones sobre ese famoso, ¿cómo se llama? El trauma del sobreviviente, el síndrome del sobreviviente. Me hablaste de la dificultad que tenías con eso y luego de la dificultad que tenían los demás para hablar de eso. Lo que me recordó el típico síndrome del sobreviviente, que es algo así como: no voy a hablar de mi sufrimiento por las víctimas. ¿Por qué sobreviví yo y los demás no? Eso es lo que es, culpa. De alguna manera tenía la sensación de que no entendía por qué yo había sobrevivido y los otros no, y por qué seguía vivo cuando a pocos centímetros de mí, a mi derecha o a mi izquierda, sabía que había personas que habían perdido la vida. Cuando Didier me contó lo que sufría desde hace varios años, enseguida reconocí lo que se conoce como el síndrome del sobreviviente. Esa culpa que se arraiga en la memoria de quienes sobrevivieron a un acontecimiento catastrófico y vieron personas morir a su alrededor. Muchas víctimas desarrollaron estas heridas psicológicas sin recibir ningún tipo de atención, ayuda o apoyo. Sin embargo, debido a lo ocurrido en el estadio de Furiani, este tipo de trauma ahora es reconocido. Desde Furiani, y ese fue el momento detonante, hay células médicas y psicológicas de emergencia sistemáticamente en este tipo de situaciones. Y al mismo tiempo que se presta atención médica o quirúrgica, se presta atención psicológica a todas las personas implicadas, incluso a las que estaban lejos. Así, en 1995, durante los atentados del metro de París, las unidades de emergencia prestaron atención inmediata a los afectados psicológicamente. Desde entonces, esta atención se ha convertido en algo sistemático. Ismael Triqui, antiguo defensa del Sporting Club de Bastia, ahora es entrenador de los equipos de las categorías inferiores. Entre los niños, algunos tienen un padre o un familiar que estaba en el partido ese día. Durante el caos, todos trataron de ayudar lo mejor que podían, como Ismael, que al ver a un joven con una pierna gravemente herida, lo cubrió con su cortavientos. El joven se llama Denis. Yo seguía buscando a la persona a quien le había dado el cortavientos y un día, por casualidad, en una fiesta de cumpleaños, él estaba contando su historia sobre la tragedia de Furiani, porque sabía que yo era futbolista. Yo estaba escuchando su historia, le dije: yo le di mi cortavientos a un niño que tenía una pierna rota, tenía algo, no se quería ir. Y él me dijo que sí. Yo dije: ¿entonces eres tú? Y él me dijo: sí, soy yo. Tras la tragedia se creó un colectivo. Su objetivo es ayudar a las víctimas a obtener justicia, reparación y reconocimiento de su estatus. Josefa Guidicelli es la presidenta del colectivo de víctimas. Ella, que perdió a su padre el 5 de mayo de 1992, nunca ha dejado de hacer que las víctimas sean recordadas. Hoy en día sigue denunciando lo que provocó la catástrofe. Es aberrante. En pocos días lograron arrasar con la vieja tribuna y duplicar o triplicar el número de asientos para generar dinero. Porque hay que decir las cosas como son. Hay que recordar que la tragedia de Furiani se debe a la codicia. Una tribuna construida a toda prisa, desafiando las normas elementales de seguridad. Parece que para el Bastia las ganancias eran prioridad.
por encima de la seguridad de los espectadores. Jean Pruneta ha sido periodista en la radio RCFM durante más de 30 años. Como observador privilegiado de la vida deportiva local y nacional, ha constatado a lo largo de su extensa carrera cambios esenciales en la forma de recibir a los espectadores en los eventos públicos. Afortunadamente no hemos encontrado ninguna tribuna como esa desde entonces. Desde lo sucedido en Furiani, se votó una ley que prohíbe la construcción de tribunas de ese tipo a gran escala, porque habíamos llegado al tope, 10.000 personas en un andamio de metal y tablas. En el 30º aniversario de la catástrofe, Josefa Guidichelli y los miembros del colectivo organizaron una semana de conmemoración. Para todos, sobrevivientes y testigos, es una oportunidad para subrayar que la tragedia ha sido un poco olvidada por el continente. Así lo confirma Didier Rey, historiador deportivo. La tragedia de Furiani no tuvo la dimensión nacional que debió haber tenido. Es para que cosas de esta magnitud no vuelvan a ocurrir, para que uno no vaya a un partido y se muera allá, para que no perdamos la vida allá, o que uno quede discapacitado. Algunos han cargado con el peso de Furiani durante 30 años. Para conmemorar aquella fatídica semifinal de 1992, un partido conmemorativo reunió a antiguos jugadores de los equipos de Marsella y Bastia. Corriendo más lento y con algunos kilos de más, vinieron de toda Europa. Fue un partido simbólico, por supuesto, pero muy importante para el imaginario colectivo corso. Ellos vivieron Furiani de cerca. De jugadores de fútbol pasaron a ser paramédicos. Se pusieron manos a la obra. Nosotros los jugadores de fútbol derribamos la valla para que la gente pudiera salir. Tuvimos que decirle a la gente que saltara. No sabíamos qué iba a pasar, tal vez ellos también se iban a caer. Así que tuvimos el reflejo de abrir la valla y dejar salir a la gente dentro del estadio. Aunque desde Furiani ya no existen las tribunas mortales, aunque ahora las víctimas son atendidas sistemáticamente, queda un punto esencial para los corsos: que se respete su luto en este fatídico día. Si yo sufrí una amnesia traumática, tengo la impresión de que las autoridades futbolísticas francesas, aunque no están traumatizadas, también han sufrido una verdadera amnesia, ya que han ocultado completamente esta tragedia, pues siguieron jugando fútbol el 5 de mayo. E incluso cuando había partidos el 5 de mayo, no se hacía referencia a esa fecha, ni se guardaba un minuto de silencio, ni se rendía un homenaje, etc. Ante esta indiferencia hacia los 19 muertos y los 2.357 heridos, el colectivo trató de obtener la suspensión definitiva de los partidos profesionales ese día. Tratamos de contactar a las autoridades futbolísticas, pero no obtuvimos respuesta. Nos topamos con un muro por parte de la Liga de Fútbol Profesional y su presidente Frédéric Thiriet. Es cierto que no entendió nuestra petición, no le importó. ¿Por qué? No le estábamos pidiendo la luna. El 5 de mayo es un día del año. Es fácil aplazar un partido por mal tiempo u otras razones. La indiferencia de las autoridades futbolísticas ante el desastre deportivo que más muertes ha provocado en Francia llevó al colectivo a buscar otros medios de acción. La lucha se convirtió entonces en una lucha política. Michel Castellani, encargado de un proyecto de ley que prohíbe todos los partidos profesionales el 5 de mayo, se encontró con obstáculos que no podía haberse imaginado. Las autoridades futbolísticas francesas ven con muy malos ojos que los políticos se inmiscuyan en sus asuntos. Así que hubo una resistencia muy fuerte por parte de las autoridades futbolísticas. Tuvimos que superar eso. Fue difícil porque hubo presiones, primero sobre mí y después sobre un cierto número de diputados para que no votaran a favor de este proyecto de ley. El texto fue aprobado finalmente por la Asamblea Nacional casi por unanimidad en octubre de 2021. Tout le monde a fini. Tout le monde a fait tous les ateliers.
Allez, on vient là les uns. Allez, venez là. El trabajo de memoria finalmente tuvo éxito, pero fueron necesarios 30 años de lucha, 30 años de combates para que el 5 de mayo se convirtiera en un día de conmemoración. Voilà, ils se sont battus. Ils se sont battus pendant 30 ans et ça a payé. Voilà, et maintenant, il n'y a plus de match, le 5 mai. C'est un signe de respect. Gracias por acompañarnos en esta edición de Boleto de Vuelta, que en esta oportunidad nos llevó a Francia, visitando 3 décadas después supervivientes y familiares de las víctimas de uno de los capítulos más oscuros del fútbol francés y mundial. Recuerde que puede ingresar a nuestra página web france24.com para ver esta emisión y las anteriores. Hasta pronto.